Bueno, entonces vamos a hablar sobre las bases de la electrocardiografía, que como saben, el electrocardiograma es el estudio fundamental para la evaluación del sistema cardiovascular en todos los pacientes. Realmente, por ejemplo, yo no veo ni una consulta sin un electro. Sí, claro que se puede hacer y se puede obtener mucha información de la historia clínica, la exploración física, pero el electro es fundamental para poder evaluar adecuadamente a nuestros pacientes. Y para esto les voy a mencionar que existen varios grados para aprender electro. Y del electro, que es lo que les comento, la parte básica, todos los médicos debemos de conocerlo. Primero, porque todos vamos a ser médicos generales antes que nada. Y en cierto punto vamos a ejercer medicina general, aunque sea solo el año del internado y solo el año del servicio social, lo vamos a hacer. Pero aún en otras especialidades me ha pasado incluso amigos cirujanos, cirujanos plásticos, hace poco hablábamos de eso, encuentran alguna alteración en el electro y la identifican adecuadamente y sin ser necesario que sepan tanto, podemos identificar cosas que son importantes y que van a cambiar o van a proteger al paciente de algo que puede ser riesgoso. Luego tenemos los grados intermedios, que son aquellos que atienden estos pacientes con las patologías cardíacas agudas o crónicas, pero que son significativas, que pueden ser internistas, urgenciólogos, intensivistas, que obviamente tienen que saber más que lo básico, ¿no? Y los cardiólogos somos los que ya tenemos que ir todavía un poco más, a un grado más avanzado. Ahora, para que sepan, existe el grado de que yo considero como experto. Estas son solo opiniones mías. Pero pues los electrofisiólogos que tienen una alta especialidad en arritmias van todavía más allá en el análisis no solo de la electrocardiografía, sino también irnos a la electrofisiología. Eso no quiere decir que solamente se van a limitar ustedes a lo básico. Es más, de hecho, pues algunos de los expertos mundiales en electro son de otras especialidades que no son cardiología, algunos son urgenciólogos, etcétera. Entonces, existe una amplia gama en el análisis de electro y es principalmente para que se den una idea que hay todavía muchísimo por saber más allá de lo que vamos a ver en la clase. Entonces, existe diferentes tipos de secuencias para leer un electro. La literatura varía mucho. Y esta propuesta de secuencia de lectura que les pongo es una secuencia pues más completa, perdón. No es algo compleja, pero a fin de cuentas esto es lo que deberíamos de nosotros evaluar en un electrocardiograma. Siempre empezamos con la técnica, que la técnica sea adecuada, que el voltaje y el tiempo de registro sea el estándar, al menos que nosotros queremos tomar algo diferente, y que la colocación de los electrodos sea la correcta. Posteriormente pasamos al ritmo. El ritmo normal, pues sabemos que es un ritmo sinusal, pero podríamos identificar un ritmo que no sea sinusal y que en ese caso deberemos especificar y evaluar qué tipo de alteración del ritmo tenemos. La frecuencia, que puede variar dependiendo si es un ritmo regular o irregular, el método que vamos a usar, y posteriormente analizaremos las diferentes ondas e intervalos y segmentos. Empezamos con la onda P, que es la despolarización auricular, donde evaluaremos su morfología, su duración, su voltaje, y como ya les mencionaba, también se debería de evaluar el eje de la onda P. Aquí nosotros nos vamos a concentrar en el eje del QRS. Cuando hablamos de eje, casi siempre hablamos del eje del QRS, pero más que nada deben de saber que existe un eje de la onda P. Posteriormente, el intervalo PR, que nos basamos principalmente en su duración. Posteriormente, el complejo QRS, al cual evaluaremos también morfología, duración, voltaje y dos características específicas como son el eje que ya mencionamos y la progresión del vector en derivaciones precordiales que ahorita vamos a ver, no es nada difícil. El intervalo QT, en el cual solo se evalúa la duración, pero se requiere corregir por frecuencia cardíaca, para eso hay calculadoras. El segmento ST, que usualmente debería ser isoeléctrico, pero podemos tener desnivel positivo, desnivel negativo o algunas morfologías anormales. Y finalmente la onda T, donde evaluaremos su morfología, su voltaje y, como ya les mencioné, también tenemos eje de la repolarización, o sea, eje de la T. Entonces, cuando hablamos del eje, principalmente decimos eje del QRS. El eje eléctrico del corazón es el del QRS.
pero estrictamente sí deberíamos evaluar eje de la P y eje de la T también. Sabiendo cómo evaluar el eje del QRS, realmente ya no es difícil evaluar los otros ejes. Ahora, aquí les pongo una segunda propuesta, que es una propuesta más simple. Ahora, la que yo les voy a pedir realmente es la primera. La segunda nos sirve cuando ya tenemos un poco más de conocimiento. Y aquí nos vamos sobre todo al ritmo, la frecuencia, lo que tenemos en rojo, al eje, las medidas de los intervalos, el segmento ST y la onda T, que es lo que clásicamente muchos médicos ponen como datos de lesión, isquemia o necrosis. Realmente esta secuencia de lectura solo la utilizo cuando pues hay menos tiempo, por así decirlo, pero realmente la interpretación que se debería de hacer y que yo siempre hago es la primera. Y es la que les voy a pedir, que es la de evaluar cada uno de los parámetros específicos del electro. Entonces, el electrocardiograma, ya saben, es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Y esto es un electrocardiograma, perdón, metí en la lista del moderador. Este es el electrocardiograma como lo van a ver. Como ya mencionamos en las prácticas previas, tenemos 12 derivaciones. D1, D2, D3, que son las derivaciones bipolares de las extremidades, ABR, VL y AVF, que son las derivaciones unipolares amplificadas de las extremidades, y de V1 a V6, que son las derivaciones precordiales, que también son unipolares. En este ejemplo que les pongo, tenemos tres trazos de ritmo, bueno, tres trazos de 10 segundos, que son V1, D2 y V5. Lo más frecuente que van a encontrar son electros que vengan así y que tengan D2 con una mayor duración. Y normalmente el electro, no, normalmente cuando se toma dura 10 segundos. Ahora puede variar, realmente nosotros podemos tomar tiras más largas y cuando tenemos duda en el ritmo podemos tomar lo que llamamos trazo de ritmo, con una sola derivación de 2 y con una duración mucho más. Tenemos varios tipos de ondas, lo cual seguramente ya están familiarizados, que son la onda P, que es el reflejo de la despolarización auricular, el complejo QRS, que es el reflejo de la despolarización ventricular, y la onda T, que es el reflejo de la repolarización ventricular. La repolarización auricular no es visible y suele estar oculta en el complejo QRS. Entonces, estas son los tres tipos de ondas que vamos a observar y que suelen ser o deberían de ser negativas en AVR y usualmente son positivas en la mayoría de las otras derivaciones. Tenemos el complejo QRS que, si bien recordamos, el eje, la despolarización del ventrículo tiene tres vectores, no nada más uno, son tres vectores diferentes. Y el que más importa o el que más tiene representación gráfica es el segundo vector. Sin embargo, estos tres vectores diferentes nos dan una representación dependiendo de la derivación en la que nos encontremos. Entonces, en algunas derivaciones vamos a tener, sí, complejos Q, que es una deflexión negativa inicial, una R, que es la deflexión positiva, y una onda S, que es una segunda deflexión negativa. Pero podemos tener varias morfologías. Podemos tener QRS, podemos tener QR, donde no tenemos una R inicial y realmente no tenemos una S. Acá tenemos otro que es una R y luego S. Y acá tenemos otra que van a ver en bloqueos de rama derecha, que son la R, S, R', una segunda R, que es la imagen en M, como de Farmacia Guadalajara, que es la imagen característica del bloqueo de rama derecha. Esta M en V1. Entonces, para que vean que el QR se puede variar. Cuando vean una onda Q, como esta, complejos QS, suele ser un dato de necrosis miocárdica ya establecida. Y luego tenemos los segmentos. Los segmentos son las líneas que conectan las ondas. Nada más. Y el único segmento que tiene relevancia clínica es el segmento ST, que va del final del principio de la onda S al principio de la onda T, y que en el cual vamos a evaluar lesión miocárdica, que es ya una lesión, suele ser un grado mayor al de la isquemia.
¿ok? Y tenemos los intervalos. La diferencia es que los intervalos incluyen las ondas. Por ejemplo, el intervalo PR abarca desde la onda P. El intervalo QT empieza desde la Q hasta el final de la onda T. Entonces, los intervalos agarran las ondas y tenemos dos intervalos de relevancia clínica, que son el intervalo PR y el intervalo QT. Y estos tienen duraciones que son normales y entonces a estos intervalos les vamos a evaluar duración. El intervalo PR, su duración normal es de 120 a 200 milisegundos, es decir, de 3 a 5 cuadritos pequeños. Y cuando dura más, hablamos de un retraso de la conducción aurículo-ventricular. Cuando dura menos, tenemos una conexión anormal y por lo tanto es una preexcitación. Entonces, esto es como el dato importante que deben de conocer del intervalo PR. Del complejo QRS deben de saber que debería de medir menos de 120 milisegundos. Si el complejo QRS mide más de 120 milisegundos, hablamos de un bloqueo de RAM. Y el intervalo QT tiene una duración establecida, pero para fines prácticos, para lo que ustedes vean, cuando ustedes ven el electro, si es la mitad del intervalo entre una R y una R, es un intervalo QT normal. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí, vemos una R y otra R. Aquí en este caso vemos 4 cuadros grandes de diferencia entre una onda R y otra onda R. Es decir, trae una frecuencia de 75 latidos por minuto. Y el intervalo QT va desde aquí hasta acá. Si se fijan, pues la mitad de aquí a acá es menos de la mitad. Entonces es un intervalo QT normal. Es anormal si dura más de 50%. Esta es una forma práctica, pero idealmente siempre debemos de medirlo y hacer una fórmula de corrección con la frecuencia cardíaca. Otro concepto que deberíamos de conocer es el punto J. El punto J es justo donde termina el complejo QRS y empieza el segmento ST. Este es el segmento ST, este es el QRS. Aquí se le llama punto J. Y este sirve para el análisis de infartos. El punto J sirve para analizar lesiones relacionadas a infartos. Entonces, el punto J como tal no se describe, pero es un concepto que deben de conocer. Ahora, las derivaciones, ya hablamos de esto en la práctica pasada. La derivación es el voltaje entre dos puntos, es decir, polos, en función de tiempo, y existe un polo positivo y un polo negativo. Es como lo deben de ver, es que la derivación es más o menos del ángulo de donde nosotros estamos observando el fenómeno. ¿El fenómeno qué es? Pues la despolarización de las aurículas, la despolarización de los ventrículos, la repolarización de los ventrículos. La actividad eléctrica del corazón es lo que está ocurriendo. Eso no cambia, eso está pasando. La derivación lo que hace es verlo desde otro punto de vista y de esta forma tener una evaluación espacial de lo que está pasando. Entonces esas derivaciones se van a obtener a través de un aparato que es el electrocardiógrafo, de los cuales van a haber muchos tipos. En hospitales públicos a veces hay electrocardiógrafos que tienen muchísimos años y que están muy viejos. Hay electros mucho más recientes, hay electrocardiógrafos que son táctiles y hay otros que se comunican por Bluetooth con la computadora, que también tenemos de esos, pero más importante es la persona que lo está analizando. Entonces, en esta persona, pues vamos a poner un polo en una extremidad, brazo derecho, un polo en otra extremidad, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, y los 6 electrodos precordiales. Y así podremos establecer las 12 derivaciones, que son estas. Ya les mencioné que tenemos de 1, de 2, de 3, a R, V, L, V, F, y desde V1 hasta V6. En las derivaciones bipolares tenemos un polo negativo y un polo positivo en las extremidades. Las derivaciones bipolares de las extremidades son las derivaciones clásicas establecidas por Willem Enthoven y que nos permiten formar el famoso triángulo de Enthoven. Ahora, lo que deben de saber es que vamos a usar brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, y es muy importante para poder analizar bien el electro, pues saber cómo van estas derivaciones. Entonces se deben de aprender cómo van. Entonces D1 va
de brazo derecho a brazo izquierdo, de negativo a positivo. Entonces toma la dirección de derecha a izquierda, de brazo a brazo. De 2 va de brazo derecho a pierna izquierda, de negativo a positivo. Y de 3 va de brazo izquierdo a pierna izquierda, de negativo a positivo. Y de esta forma se forma el triángulo de Einthoven. Y estrictamente hay un método para sacar el eje que solamente utiliza estas derivaciones, que no es el que recomiendo para principiantes porque es un poco más difícil valorar los ángulos. Si ustedes se fijan en la dirección que toman, podemos discernir qué ángulos toman. De 1, como está plano, pues va a 0 grados. Desde menos 180 a 0 grados. De 2, como va así, pero no está totalmente perpendicular, va hasta 60 grados, que es usualmente el eje eléctrico del corazón. Y de 3 va prácticamente hacia la izquierda, ya pasa el plano perpendicular y este llega hasta los más 120 grados, que ahorita lo vamos a ver en el plano hexaxial. Tenemos las amplificadas de las extremidades. Aquí la diferencia es que el polo que está en la extremidad va a ser el positivo y el polo que está negativo va a ser en el área precordial, que se le conoce como central terminal de Wilson. Frank Wilson fue el que la describió y el eje positivo está literalmente en la extremidad. Entonces hay diferencia. De 1 toma este plano así horizontal a 0 grados, pero acá nos vamos a la visión que tiene la extremidad. Y es por eso que AVR, que está totalmente del lado derecho y que no tiene ninguna, o sea, está viendo de lejos lo que está ocurriendo en el corazón va así, hacia la izquierda, pues por eso en AVR todo suele ser negativo, porque AVR está viendo hacia acá, hacia el brazo derecho, totalmente a la otra dirección. AVL está en el brazo izquierdo y AOF va hacia la pierna izquierda. Y si se fijan, AOF pues tiene un eje de 90 grados. Entonces, ABF y este plano recto que es D1, pues nos van a servir mucho para determinar el eje D1 y AOF. D1 es 0 grados, AOF es 90 grados, y el eje eléctrico del corazón debería estar entre 0 y 90 grados. Así es como formamos lo que se conoce como sistema hexaxial, que es básicamente poner las derivaciones en planos de ángulos, ¿ok? En esta pantalla en particular, sí nos faltan algunas. Ustedes van a encontrar las que tienen todas las líneas. D1 es la que va a 0 grados. Y entonces, si D1 va a 0 grados, pues nos va a servir junto con AVF que va a 90 grados para ver si el eje es normal. Por ejemplo, si D1 es positivo, va hacia acá, como en este ejemplo, y AVF es positivo, como en este ejemplo, quiere decir que el eje va hacia acá y hacia acá, hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, el eje va a estar ubicado a fuerzas en este cuadrante y por lo tanto es un eje normal. Entonces, si D1 y AVF es positivo, es normal. Pero, ¿qué pasa si D1 es negativo? Pues quiere decir que se está yendo hacia acá. Y cuando el eje se va hacia acá, este es el eje desviado a la derecha, ¿ok? Entonces, para ustedes sacar el eje, pues eventualmente lo aprenden a hacer sin nada, nada más viéndolo. Pero cuando todavía no saben hacerlo así, es muy útil trazar y con trazar estas dos derivaciones, con eso tienen. Pero, ¿qué pasa si D1 es positivo y AVF es negativo? Pues si es AVF es negativo, quiere decir que va hacia acá. Y estos son los ejes desviados a la izquierda. ¿Ok? Ahora, para saber el eje exacto, pues ahí sí nos van a servir las otras derivaciones. Y si se fijan, D2, como ya mencionamos, va a más 60 grados. Y la que va a 30 grados es precisamente AVR. Solamente que AVR es positivo hacia acá, entonces AVR lo van a ver negativo en el electro, pero mientras más negatividad, pues habla de que está más hacia los 30 grados. Por otro lado, cuando está desviado a la izquierda, nos va a servir AVL. Cuando está desviado a la derecha, nos va a servir D3. Entonces, si ustedes trazan este plano, pues van a poder identificar el eje, sobre todo D1 y AVF. Si con esas dos derivaciones tienen para saber si el eje es normal o anormal.
Ahora, para determinar el eje exacto, van a tener que saber dos reglas, que ahorita lo vamos a ver más detalladamente. La derivación que tenga el mayor voltaje es paralela al eje, ¿ok? Entonces, chéquense bien esto que estamos viendo aquí. ¿Cuál dirían que tiene mayor voltaje? Pues bueno, puede ser variable, pero yo diría en este caso que es AVR. Quiere decir que el eje va paralelo a VR, es decir, a 30 grados, ¿ok? Y es perpendicular a a la de menor voltaje o isodifásica. Entonces, ABR va hacia acá y la que es perpendicular a VR es D3. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues ya nos empezamos a meter en cosas muy confusas, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen que aprender para poder entenderlo y poder practicarlo y poder contestar la pregunta de si el eje es normal, es anormal y a cuánto está? Bueno, primero lo que van a tener que aprender es hacia dónde va el eje, perdón, hacia dónde van las derivaciones. Entonces hay que aprender los grados de las derivaciones. Sobre todo D1 y OVF son las que más van a servir. 0 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120, etc. Y segundo, aprender cuál es perpendicular a cuál. Entonces, D1 va así, y entonces la perpendicular, ¿cuál es? ABF. D2 va así a 60 grados, entonces la perpendicular es AVL. Y D3 va a 30 grados y hacia acá. Perdón, ABR, perdón, va a 30 grados y entonces la perpendicular es D3. Entonces, sabiendo cuál es paralela y cuál es perpendicular, ahorita vamos a ver cómo determinar el eje. Ahora, las derivaciones precordiales son de B1 a B6 y esta es la forma en la que se colocan. B1 va en el cuarto espacio intercostal en la línea parasternal derecha, B2 va en el cuarto espacio intercostal línea parasternal izquierda, B4 va en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular y luego B3 la colocamos entre B2 y B4. B3 se coloca entre estas dos derivaciones. B5 en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior y V6 en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Por qué es importante conocer esto? Pues miren, primero pues para tomarlo, que eso va a ser una función principal. Primero tenemos que tomar muchos electros. Segundo, porque es un error muy frecuente colocar B1 y B2 muy arriba. Y eso nos puede dar cambios electrocardiográficos. De hecho, es algo muy frecuente que pasa en cierto laboratorio que me llega muy seguido, donde se colocan muy arriba estas derivaciones y esto nos puede dar alteraciones del segmento ST. Entonces es muy importante que sí revisen adecuadamente la colocación. Como ya les dije, lo que hacen las derivaciones es darnos una evaluación de la relación espacial de lo que está ocurriendo. Entonces, las derivaciones de las extremidades forman el plano frontal y las derivaciones precordiales el plano transversal u horizontal. Entonces, cuando dicen plano frontal, son estas, las de las extremidades. Y cuando dicen plano horizontal, son estas, las precordiales. Plano frontal y plano horizontal. Ahora, el electrocardiograma, si tenemos que es una relación espacial, pues quiere decir que ciertas derivaciones ven hacia ciertas caras. ¿Y cuándo es muy importante esto? Pues en infartos. En infartos nos puede decir qué cara es la que está afectada. Entonces, esto es para que vean cómo está anatómicamente el corazón y cómo están colocadas las derivaciones. Viendo esta posición, podemos decir cómo es que V1 y V2 son las que más nos van a hablar del septum. Recuerden que aquí está el septum interventricular. V3, V4 de la cara anterior del ventrículo izquierdo y V5, V6 van hacia la cara lateral. Lateral baja. Ahora, D1 y AVL, chequen cómo están hacia acá. AVL está hasta el brazo izquierdo y D1 toma esta dirección de derecha a izquierda, pero a 0 grados. Pues están viendo también la cara lateral alta. Y D2, D3 y AVF. D2 recuerden que va a 60 grados hacia acá.
de 3 va a 120 grados, pero hacia acá, y AVF pues va a 90 grados hacia acá. Todas van hacia abajo. Entonces, estas tres son las que nos ven la cara inferior, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos aquí? Cara anterior, cara lateral, cara septal y cara inferior. Entonces, cuando tenemos alteraciones del ST en estas B2 de 3OF, pues es cuando vemos problemas en cara inferior. Cuando tenemos alteraciones en V3 y en V4, tenemos alteraciones en la parte anterior. Y podemos tener así anteroseptal, anterolateral o lo que llamamos anterior o anterolateral extenso cuando se va desde V1 hasta V6, de 1 y a VL. Es casi todo la cara anterior y lateral. Entonces, muy importante para la evaluación de cardiopatía isquémica el saber las caras. Entonces, todo esto son las cosas que hay que saber que existen. Y estos son los conceptos básicos antes del orden de la lectura. Ahora, el orden de la lectura del electro, que ya les mencioné, es este. Ya sabiendo los conceptos básicos va a ser un poquito más sencillo. Para la técnica correcta, uno, identificar el electro. Y esto suena muy simple, pero créanme que ha pasado muchas veces electros equivocados en expedientes de otra persona. Y eso puede afectar mucho, pero mucho una persona. Esto es una negligencia médica. Entonces, siempre identificar. Ahora, las horas son muy importantes en el abordaje de infartos, entonces también es muy importante. Nombre, fecha y hora. Ahora, la velocidad estándar, como ya lo vimos en la práctica pasada, es de 25 milímetros por segundo y el voltaje estándar es de 10 milímetros por milivoltio. Y podemos tener errores de la colocación de electrodos. Entonces, el voltaje ustedes lo van a ver en este cuadrito que se dibuja aquí, que debería de ser de dos cuadros grandes, es decir, 10 milímetros. Entonces, 10 milímetros es 1 milivoltio. Y la velocidad la van a ver reflejada aquí también, 25 milímetros por segundo. Es decir, 5 cuadros grandes o 25 cuadritos chiquitos de 1 milímetro equivalen a 1 segundo. Este es el cuadro, la cuadrícula que desde fisiología ustedes ya lo revisaron, ya deberían estar familiarizados con eso, pero si no, es muy importante que sepan cuánto equivale un cuadro pequeño y cuánto equivale un cuadro grande. Por ejemplo, aquí cada cuadro grande que está más marcado, pues equivale en duración a 0.2 segundos. Pero cada cuadrito chiquito equivale a 0.04 segundos. ¿Ok? Entonces, 40 milisegundos, 200 milisegundos, y cuando juntamos 5 cuadros grandes, 1 segundo, es decir, 25 milímetros por segundo. Y en voltaje, cada cuadrito chiquito equivale a 0.1 milivoltio. Entonces, se necesitan 10 cuadritos chiquitos para equivaler a 1 milivoltio. Entonces, muy importante porque así es como medimos cada onda, cada intervalo y cada segmento. Entonces, una parte fundamental es que no se les pase saber cuánto mide el papel del electro, porque eso es lo que nos va a permitir analizar todo lo del electro. Entonces aquí tenemos qué es lo que pasa cuando nosotros aumentamos el voltaje. Pues bien, cómo cambia obviamente la morfología del QRS hacia arriba o hacia abajo menor. Pero eso lo van a identificar aquí. Entonces tienen que checar bien porque es frecuente, llega a pasar errores en la velocidad. Y si afectamos la velocidad, pues podemos identificar de forma normal bradicardias o taquicardias que no existen. Entonces la técnica es muy importante. Ahora, para identificar un electro mal efectuado, chequen siempre la derivación AVR. AVR debería ser negativo. En algunas circunstancias van a ver un QRS más o menos positivo, sobre todo en bloqueos de rama derecha o en patologías de ventrículo derecho. Pero la onda P y la onda T deben de ser negativas. Si ustedes ven AVR positivo y D1 está negativo, como vemos aquí, es un electro mal tomado. Se invirtieron los cables, se pusieron el cable del brazo derecho en el brazo izquierdo y el cable del brazo izquierdo en el brazo derecho. Esa es la alteración más frecuente. Puedes confundir también pierna con brazo, también llega a pasar, y ahí van a ver como que casi todo está plano en las derivaciones. Tienen sus criterios que se pueden identificar, pero al menos lo importante de conocer es esta. La inversión de los cables, llamada transposición de grandes cables, y en AVR también se ve AVR negativo. Posteriormente, evaluaremos el ritmo, y como ya dijimos, el ritmo sinusal lo vamos a verificar
con ciertos criterios. Entonces, para decir que el ritmo sinusal, que ya sabemos que toma esta dirección, y que tenemos cierta relación espacial, pues tiene ciertos criterios. Entonces, el ritmo sinusal deberíamos de ver que la onda P es positiva en D2, positiva en D1, en AVF también es positiva la onda P y que es negativa, como ya vimos aquí, en AVR. Entonces, onda P positiva en D2, D1, AVF, negativa en AVR, y que siempre cada QRS está precedido de una onda P. Eso es muy importante. Aquí ya nos habla de un ritmo sinusal. Entonces, esos son los criterios como tal del ritmo sinusal, que es lo que van a ver en la mayoría de los electros. Es un recordatorio de lo que es la excitación rítmica del corazón, que evidentemente, pues ya más o menos la conocen. Y por lo tanto podemos tener muchos tipos de alteraciones del ritmo, que esas las vamos a ir viendo conforme veamos patologías, pero quiero que vean algunos ejemplos. Aquí tenemos un ritmo sinusal normal. Miren, una onda P, un QRS, una onda T. Onda P, QRS, onda T. Eso es lo que van a ver. Acá tenemos otro ejemplo donde de repente se hizo una pausa. Y aquí la onda P se fue prolongando esta parte hasta que de repente ya no condujo. Este es un bloqueo AB de tipo Movitz 1. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos una onda P que de repente está suelta y no hay QRS. Es un tipo Movitz 2. Entonces, es importante que desde que uno lo ve decir algo está mal y posteriormente analizar qué es lo que está pasando. Y acá tenemos otro donde tenemos bloqueos de alto grado, donde tenemos varias P's que no conducen, y este donde tenemos, si se fijan, una bradicardia importante. Fíjense cuánto espacio hay de una R hasta la otra onda R, pero tenemos P's que están sueltas por todos lados. Aquí hay una P, aquí hay otra P, acá hay una P escondida entre la Q y la T, acá hay otra, acá hay otra. Esto es un bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, vamos a tener que existen muchas alteraciones del ritmo, bradiarritmias, taquiarritmias, y que esas alteraciones del ritmo pues tienen su chiste y las vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí lo importante es que sepan lo que es normal para poder identificar lo que es anormal. Posteriormente, la frecuencia cardíaca, esto ya lo vimos en la práctica. El método más exacto es contar cuánto hay entre una R y otra onda R y dividir 1500 entre el número de cuadritos pequeños. Eso es lo que debemos de hacer. No quiero que hagan el de 300 entre el número de cuadros grandes, porque pues definitivamente eso nos va a dar una relación menos exacta. Ahora, cuando el ritmo es regular, nosotros ya sabemos una frecuencia aproximada con solo ver los cuadros. Por ejemplo, si entre cada R y R hay un solo cuadro grande, es una frecuencia de 300. Si hay dos, es una frecuencia de 150. Si hay tres, una frecuencia de 100. 75, 60, 50, 43. Y eso ocurre por esto. Si nosotros sabemos las medidas del electrocardiograma, sabemos que si hubiera una onda R aquí y otra onda R acá, pues es 1500 entre 5, pues son 300. Y eso es por las medidas de tiempo que están cuadriculadas en el electro. Entonces, si quieren entender un poquito más el concepto, pueden leerlo un poquito más y tratar tratar de integrar ese conocimiento de lo que dura el electro y de lo que habría de frecuencia entre una onda R y una onda R y cómo es que dan estos números. Pero lo que yo les recomendaría es una es aprenderse esto y dos, pues sí conocer 1500 entre el número de cuadros pequeños y sin duda les va a dar la frecuencia cardíaca que tiene ese paciente. Entonces, esto sirve cuando el ritmo es regular. Cuando el ritmo es irregular, pues obviamente la distancia entre un R y R pues no va a ser la misma entre un latido y otro latido. Entonces aquí tenemos que cambiar de método y lo que vamos a hacer es contar el número de latidos que hay en 6 segundos y multiplicarlo por 10, o el número de latidos en 10 segundos y multiplicarlo por 6. Usualmente, como ya les dije que los electros duran 10 segundos, podríamos hacer lo que hicieron en este ejemplo, que es contar cuántas R's hay en todo el electro, 22, y multiplicarlo por 6 y nos va a dar 132. La otra alternativa es contar 6 segundos, que serían
¿Cuántos serían? Pues serían 30 cuadritos grandes y multiplicar eso por 10, esto llega hasta acá, sería 13 por 10, 130. Entonces, en ritmos irregulares eso es lo que vamos a hacer y esto es sobre todo útil en la fibrilación auricular. Se dice que podemos modificar la velocidad de impresión. Eso yo no lo recomiendo para personas principiantes porque se pueden confundir más. Y un truco, algunas plumas miden 6 segundos, como los lapiceros Bic. Eso corrobórenlo. Es como en Gine que te recomiendan medir los dedos cuando vas a hacer los tactos para más o menos medir la dilatación. Bueno, es más o menos así. Pueden medir su pluma o pueden comprar los que son los calipers, que yo tengo varios. Los calipers pues sirven para leer el electro con mayor facilidad. Ahora, lo que ya les mencionaba del eje del QRS. El eje del QRS, como ya mencionamos, puede afectarse en ciertas cuestiones y por eso es importante. Lo podemos ver afectado en dilatación de cavidades, en alteraciones del sistema de conducción, en infartos miocárdicos y en muchas ciertas arritmias, sobre todo las arritmias graves. Las arritmias ventriculares graves sí afectan por mucho el eje del QRS. Entonces, quiero que vean lo que tenemos aquí. Esto es un círculo donde vemos de forma más básica cómo está representado los ejes del corazón, el sistema hexaxial, pero esto lo tenemos solamente en 4, T1 y AVF. Y el eje normal va de 0 a 90 grados. Ahora, sí es cierto, y tienen que saber, que realmente el eje normal, algunos lo consideran a menos 15 y otros incluso se van hasta menos 30. Normalmente está entre menos 15 y más 90. Pero para fines prácticos, para fines de principiantes, yo usualmente recomiendo tomar en cuenta 0 y más 90. Ahora, cuando va hacia acá, se considera que el eje está desviado a la izquierda, entre 0 y menos 90. Si está entre más 90 y 180, está desviado a la derecha. Y tenemos este otro cuadrante, que es el cuadrante olvidado, entre menos 90 y más 180. Para que un eje estuviera aquí, pues el D1 tendría que ir hacia arriba, o sea, estar negativo, y AVF tendría que estar negativo. Esto no debería ocurrir en situaciones normales. Si ustedes ven eso, es causa número 1 por mucho, transposición de grandes cables. Es decir, están volteados los cables derecho e izquierdo y está mal tomado el electro. Ahora, si ustedes ya fueron y no, pues sí está tomado bien el electro, esto lo podemos llegar a ver en dextrocardia, ¿ok? Que pues el corazón está del lado derecho. O sí lo podemos llegar a ver en arritmias ventriculares, taquicardia ventricular. Esto, obviamente, pues tendríamos un cuadro de taquicardia ventricular, no se les va a pasar, no se va a confundir con un electro normal, entonces seguramente no lo van a ver en situaciones normales. Entonces, cables volteados o dextrocardia es lo que normalmente nos da el eje hacia acá. Las morfologías del QRS, como ya mencionamos, puede ser si va hacia arriba, decimos que es positivo, si va hacia abajo, decimos que es negativo, pero si tenemos algo así, donde es igual de positivo que negativo, decimos que es isodifásico. Ahora, cuando nosotros queremos calcular el QRS, tenemos un método exacto, que casi no lo usamos, y el método más inexacto. El método exacto deberíamos de hacer, por ejemplo, ¿qué haríamos aquí? Pues miren, lo que nosotros haríamos sería sumar cuántos milímetros van hacia arriba. Entonces, chéquense, 5, 10, 15, 10, más 16. 16, ¿ok? ¿Y cuántos milímetros van hacia abajo? 3, menos 3. Entonces, el complejo realmente tiene un voltaje total de 16 menos 3, 13. Digamos que esta fuera la derivación de 1. Entonces, lo que tendríamos que hacer es trazar el plano. Ya dijimos que de 1 va a 0 grados, este es de 1. Y haberme traído mi mouse. Entonces vamos a contar 13. Y entonces contamos 13 milímetros, digamos que llegó hacia acá, y ya sabemos que el eje va hacia acá. Ahora imagínense que esta es AUF,
Y acuérdense que AVF, pues es esta cosa que va hacia acá. Perdón, hacia acá, más 90 grados. 90 grados. Entonces, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 milímetros hacia arriba. Pero hacia abajo tenemos esto y esto. Tomamos en cuenta esto, ¿ok? Entonces son 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos positivo, tenemos 9, 10, 11, quedamos que 11, y negativo tenemos 9. Entonces son más 2, o sea, el voltaje total es más 2. Entonces contamos 2 milímetros hacia abajo, y entonces el eje está en más 2 para acá, y en más 13 hacia acá. Entonces, aquí en ese punto de intersección, ahí trazamos la flecha. Y entonces, este ángulo que tenemos aquí es el eje. Obviamente, esta forma exacta, pues casi nunca lo hacemos. Entonces, aquí es donde te va a servir saber hacia dónde van las derivaciones. Si ya vimos que D1 es positivo y KBF es predominantemente positivo, pues ya sabemos que está entre 0 y más 90 grados. Y entonces, ¿qué derivaciones tenemos acá? Tenemos D2 que va a 60 y tenemos D3 que va, perdón, ABR que va a 30 grados. Nomás que recuerden que ABR es negativo hacia acá. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Básicamente, lo que tenemos que tener bien en cuenta son los ángulos que toman las derivaciones para poder nosotros identificar hacia dónde va el eje. Entonces, primero, aprenderse si el eje más o menos en dónde está. Y luego ya para saber en dónde está exactamente, ahí es donde sabemos la regla. La regla es que el eje es paralelo a la derivación de mayor voltaje y que el eje es perpendicular a la derivación de menor voltaje o isodifásica. Entonces, como ya mencionamos, si nosotros tenemos aquí el trazo de las derivaciones, deben de saber, una, hacia dónde va cada derivación y sus grados, dos, cuál es perpendicular a cuál. Por ejemplo, en este ejemplo que nosotros vimos, el eje vimos que estaba más o menos acá, por lo tanto, la derivación con más voltaje seguramente era AVR, y entonces la de menor voltaje tiene que ser la perpendicular, que es D3. Entonces, hay que aprenderse exactamente este cuadro para poder saber el vector exacto. Entonces, mínimo, saber, ¿está normal o está anormal? Usando D1 y AVF. Y si ya, sabiendo eso, ya iríamos a ver hacia dónde está exactamente. Así como mencionamos que se saca el eje del QRS, que por cierto aquí tenemos ejemplificados los vectores exactos, así se saca la onda P y así saca el de la onda T. Exactamente igual, solo que obviamente tomando en cuenta pues la onda P para el eje de la P y la onda T para el eje de la T. Exactamente así se saca. Entonces así podemos sacar los ejes y los ejes nos sirven porque pues en situaciones normales deberíamos tener una despolarización hasta acá y la vamos a tener alterado en crecimientos de cavidades, en bloqueos de conducción, en infartos cuando existe una corriente de lesión y en algunas otras patologías, sobre todo en arritmias graves. Los intervalos, como ya mencionamos, tienen cierto valor normal. Acuérdense que el intervalo PR tiene un valor normal de 120 a 200 milisegundos. Cuando vean un intervalo PR mayor de 200 milisegundos, es decir, 5 cuadros pequeños, como en este caso, esto es algo que se les puede ir si no hacen sistemáticamente la lectura, pues en este caso chéquense cómo va, sí, todo un cuadro grande y aparte 3 cuadritos pequeños. Entonces es un PR de ¿cuánto? Pues si son 8 cuadros, pues son 320 milisegundos. Ese es un bloqueo aurículo-ventricular de primera edad. Tenemos algunos otros que, como les digo, los vamos a ver después, como el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, donde el PR se va prolongando, el de segundo grado MOVITS 2, donde de repente vamos a tener P's que no conducen, tenemos los de segundo grado avanzados, donde hay varias P's que no conducen, y los bloqueos AB completo, donde tenemos una total disociación aurículo-ventricular. Entonces,
El PR cuando está alargado, bloqueo AB. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero eso los vamos a revisar posteriormente. Tenemos este otro ejemplo que a algunos ya les alcancé a enseñar un ejemplo, un electro con esto. Un PR corto. Chéquense dónde está la P y dónde empieza el QRS. Son solo dos cuadritos pequeños. Y aparte tenemos algo que se llama onda delta, que está aquí. Entonces, este PR corto lo vamos a ver en algunos casos, puede no ser sindromático, pero tenemos que pensar que exista un síndrome de preexcitación, que sería en este caso un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es el síndrome de preexcitación característico. Entonces, esto es menos frecuente, pero también lo pueden llegar a ver y por eso deben de analizar bien los intervalos. Para el intervalo QT, del cual no hemos hablado mucho, ya dijimos que medimos desde el principio de la R hasta el final de la T. Chéquense, aquí lo tenemos en azul. Lo normal sería que midiera menos del 50% del intervalo RR. Eso es algo que pueden hacer porque medirlo a veces te puede tomar un poco de tiempo. Pero pues siempre debemos de medirlo. Entonces, chéquense aquí en este ejemplo de la Q al final de la T, mide 0.32 segundos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregirlo con una fórmula para la frecuencia cardíaca. Solo cuando la frecuencia es 60 exactos, ahí no es necesario corregir. Cuando tiene más o menos de esa frecuencia, sí necesitamos corregirlo y para eso existen muchas fórmulas. La fórmula de Bassett es la más conocida, la de Hodge, la de Friderica, la de Framingham, y luego tenemos algunas que solo se usan en contexto de bloqueado de ramas, o la de Bogosian, la de Jankelson o la de Rautacher. ¿Cuál hay que usar? Pues miren, la que usualmente preguntan es esta, que es la de Bassett. Bassett suele sobreestimar el QT, entonces usualmente utilizo Friderica o Hodge. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues no es necesario sacar la raíz cuadrada del RR. Ya existen calculadoras en MedCalc donde puedes poner los datos y te va a sacar el intervalo QT corregido. Entonces, no es necesario hacerlo manualmente, pero si por alguna razón alguien les pregunta, esta fórmula del QT corregido, que es la de Bassett, es la más conocida, que es el intervalo QT medido entre la raíz cuadrada del RR. Ahora, el intervalo QT prolongado se asocia a arritmias graves. Entonces, un intervalo QT corregido mayor de su valor normal, perdón, que es de 440 milisegundos en hombres y 450 milisegundos en mujeres, pero sobre todo cuando es arriba de 500, es asociado a arritmias graves. Entonces, el intervalo QT corregido es importante también medir. Aquí tenemos lo que es el eje de la onda P. El eje de la onda P tiene valores similares al QRS. No me gustaría meterme mucho en esto. Saber que también se saca, igual como se saca el QRS, se saca el eje de la P. Es importante, más importante que sepan que hay que revisarle a la onda P. A la onda P hay que revisarle la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, fíjense, si el nodo sinusal está en la aurícula derecha, pues la primera parte que se despolariza es la aurícula derecha. Y después se despolariza la aurícula izquierda. Entonces, cuando tenemos crecimientos de la aurícula izquierda, lo vamos a ver en la duración de la onda P. Y cuando el problema es la aurícula derecha y la aurícula derecha es la que está crecida, lo que se va a alterar no es la duración, sino el voltaje. Entonces, el voltaje normal debería ser menor de 2.5 milímetros y la duración normal menor de 120 milisegundos. Entonces, cuando mide más, hablamos de un crecimiento auricular derecho y cuando dura más, hablamos de un crecimiento auricular izquierdo. Entonces, eso es lo que le van a ver a la onda P. Simple y sencillamente eso. Pero hay otra cosa que sí es importante, que es revisar eso usualmente en D1, en D2, perdón, en D1 y en D2. D1. Pero en B1 también vamos a tener algunos datos. Por ejemplo, cuando vean la onda P en V1 así, donde este componente positivo es muy grande, hablamos más de crecimiento derecho. Y este, cuando el componente negativo en V1 es muy profundo, mide más de una cajita chiquita, hablamos de crecimiento auricular izquierdo. Esto es un índice que se llama índice de Morris, pero básicamente aprenderse esto y
que en B1 hay que checar esto también, pero principalmente esto. Y esto lo vamos a analizar en las derivaciones donde vemos mejor la aurícula, que es en D2. La morfología de la P, ya lo mencionamos. Podemos tener algunas alteraciones, por ejemplo, esta. Esta onda P que tenemos aquí mide 3 cuadritos pequeños, pero también tiene una muesca. Esta es la famosa onda de bimodal, que es la famosa P mitral, onda P mitral. Eh, Esto se ve en crecimientos de aurícula izquierda y se describió en la estenosis mitral, pues se llama así, pero también lo podemos ver en algunas alteraciones de conducción. Básicamente hay que medirlo. Por ejemplo, la derivación, pero el crecimiento derecho lo vamos a ver así. Posteriormente pasamos a la morfología del QRS. El QRS puede variar mucho su morfología, como lo pueden ver aquí, ¿ok? Ahora chéquense esto, porque ya hablamos un poco del eje, pero no hablamos de hacia dónde va el voltaje en el plano horizontal. O sea, el QRS se puede ir a cierto grado, pero también se puede mover hacia adelante o hacia atrás, y eso lo vamos a ver con las derivaciones precordiales. Lo normal es que veamos esta transición. Entonces, ustedes chéquense las precordiales de 1 a B6, y lo normal es que en B1 o B2 sea más negativo que positivo. Y después va a haber una transición y después va a ser más positivo que negativo. Esa zona de transición le llamamos zona de transición del vector, progresión del vector R en derivaciones precordiales. Y en este caso se encuentra en V4, que es donde ya es igual de positivo que negativo. Cuando tenemos alguna alteración, eso lo podemos ver en crecimientos ventriculares y en algunos trastornos isquémicos y en algunos bloqueos. Entonces, chéquense una zona de transición normal. Así es como normalmente van a ver esta parte del electro. Así es como la deberían de ver. Empieza más negativo que positivo y después va transicionando y luego es más positivo que negativo. Así es como siempre, casi siempre lo van a notar. Pero chéquense estos otros ejemplos. Aquí hay eh, una progresión tardía. Chéquense cuánto se tarda en hacerse positivo. Y esto muy seguramente ocurre o por un crecimiento izquierdo o por necrosis miocárdica. En este otro caso, literalmente no hay progresión. En todo momento es más negativo que positivo. Seguramente es afectación de ventrículo izquierdo. En la progresión temprana, al revés. O sea, en lugar de que B1 sea negativo, aquí es más positivo. Entonces, en estos casos, el problema normalmente está en el ventrículo derecho. Entonces, hablamos de una progresión temprana, tardía o normal de la onda R. Entonces, esto es el análogo del eje, pero en el plano horizontal. Entonces, deberíamos de escribir eje y progresión. Ahora, cuando hablamos del voltaje y de la duración, pues del voltaje es importante saber cuánto es el voltaje anormal del QRS. Un bajo voltaje del QRS es cuando mide menos de 5 milímetros en estas derivaciones y menos de 10 milímetros en las precordiales. Si mide menos de eso, hablamos de bajo voltaje del QRS. El bajo voltaje lo vamos a poder ver en obesidad, en cuando hay algo que se interpone entre el corazón y la pared como líquido, derrame pleural, derrame pericárdico. Bueno, la obesidad también es algo que se interpone, el tejido graso, y lo podemos ver también cuando el voltaje disminuye en el corazón, como en la insuficiencia cardíaca, en algunas miocardiopatías y en la cardiopatía isquémica. Entonces, cuando vemos bajo voltaje, tenemos que pensar por qué es, y la causa más frecuente es la obesidad, es la causa más frecuente, pero lo podemos tener en muchas cardiopatías y en derrames, y por eso lo tenemos que considerar. Habiendo dicho lo que es el voltaje bajo, hay que hablar de lo que es el voltaje alto. El voltaje alto usualmente se asocia a hipertrofia del ventrículo. Entonces, tenemos criterios de hipertrofia de ventrículo izquierdo y criterios de hipertrofia de ventrículo derecho. Ahora, se van a ir familiarizando con la morfología en precordiales, con ciertos criterios, pero hay
dos cosas que deben de saber. Una, existen criterios de hipertrofia ventricular. Y esos criterios, pues hay muchos, pero hay que saber, ahorita les voy a decir cuál es el más práctico. Pero también hay algunos otros datos que deben de ver. Por ejemplo, este patrón que nosotros vemos aquí es el famoso patrón de sobrecarga o strain. Y este patrón habla sobre todo de hipertrofia de ventrículo izquierdo, que lo vamos a ver así. En V6, cuando vean esto, parece hipertrofia de ventrículo izquierdo. Existe esto que se llama deflexión intrínsecoide. Ahora, esto no me gustaría meterme demasiado, pero este concepto de deflexión intrínsecoide habla de cuando empieza la onda Q hasta el pico de la onda R. Entonces, cuando esto mide más que este valor, hablamos de una deflexión intrínsecoide prolongada y ese es un dato de crecimiento de ventricular izquierdo. Ahora, ¿dónde vemos esto? Pues esto está metido dentro de algunos criterios. Estos son un resumen de los hallazgos, así, a simple vista, que podemos encontrar en la hipertrofia ventricular. Un resumen simplificado. Ahora, esto, ¿qué recomiendo para alguien principiante? Pues tenerlo a la mano. No es fácil aprenderse todo esto. Esto lo pueden tener a la mano y cuando empiezan a ver algo anormal, entonces ahí tienen que pensar, ¿tendrá hipertrofia o no tendrá hipertrofia? Y ahí pensar en esos criterios. Pero les voy a exhortar a imaginarse un ventrículo crecido. ¿Qué es lo que pasa con el ventrículo crecido? Pues jala la actividad eléctrica, jala las ondas hacia allá, como vemos aquí en este ejemplo. Entonces, chéquense cómo el ventrículo izquierdo, pues va a jalar las cosas hacia V5, V6 y va a aumentar el voltaje en esa derivación. Y si lo jala hacia acá, pues va a ser más negativo todavía en V1, V2. Si es al revés, el ventrículo derecho va a jalarlo hacia acá. Entonces, en el ventrículo derecho vamos a tener ondas positivas en V1, V2, como vemos aquí. Y más negativas, como vemos acá en V6. Entonces, la transición que ya mencionamos, pues va a estar afectada. Por eso es que la transición nos sirve para decir algo está mal aquí. Y hay criterios muy específicos, como tenemos el de Sokolov-Lyon, el de Cornell, los de Ron-Hildt-Estes, que son incluyen muchas cosas. Entonces, los de Ron-Hildt-Estes yo les recomiendo, si son principiantes, usar una calculadora en línea. Pero el criterio más conocido, el que usa la mayoría de la gente, es el criterio de Sokolov-Lyon. En el criterio de Sokolov-Lyon vamos a medir las ondas S de V1 o de V2, la que sea más profunda, más la onda R de V5, V6, la que sea más positiva. Y si nos da más de 35 milímetros, aquí hay un error de dedo, es 35 milímetros, 3.5 milivoltios, 35, no 25, 35 milímetros es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, apréndanse el criterio de Sokolov-Lyon y van a estar bien. Y existe este otro que ya cada vez es más utilizado, que es el criterio de Peguero-Lopresti. El criterio de Peguero-Lopresti tiene una mayor capacidad de detección, es más sensible, más posibilidad de detectar hipertrofia. Y aquí lo que vamos a hacer es agarrar siempre la onda S de V4 y le vamos a sumar la otra S que vean más profunda en las derivaciones. Y si esto nos da más de estos puntos de corte, también mayor sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apréndanse o este de Sokolov-Lyon o este, el de Peguero-Lopresti, apréndanse uno y traigan todos a la mano en el celular, tráiganlos ahí y entonces cuando detecten algo que esté anormal, hay que decir cumple criterios, no cumple criterios y aplíquenle los criterios a ese electro. ¿Sí? Lamentablemente los de hipertrofia ventricular derecha son menos sensibles y específicos. Y hay muchos, como pueden ver aquí. Yo les recomiendo tomar en cuenta si la onda R es muy alta en V1, como vimos acá en este ejemplo, si mide más de 6 milímetros, solamente es un dato de hipertrofia de ventrículo derecho. Usualmente, como vemos acá, se asocia a alteraciones del eje, alteraciones de la aurícula, anormalidades de conducción. Entonces,
pues así es como vamos a ver las alteraciones de hipertrofia. Pero luego tenemos las alteraciones de bloqueos de rama. Los bloqueos de rama, otra vez, tampoco son fáciles de aprender. Entonces, por eso es que esto es como una introducción que nosotros vamos a ir a ver a la práctica. Entonces, en la práctica, que yo espero que ya hayan estudiado esto, pues les vamos a poner esa parte que identifiquen bloqueos de rama, hipertrofias, etc. Ahora, el bloqueo de rama, algo fundamental, lo más importante. Para decir que un paciente tiene un bloqueo de rama, tiene que medir el QRS más de 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadritos. Chéquense cómo es un QRS normal y chéquense cómo mide aquí. Aquí hay más de 3 cuadritos pequeños. Aquí también. Este mide casi 4 cuadros pequeños. De hecho, llega uno a encontrarse QRS que miden casi todo el cuadro grande, que tienen mucha enfermedad miocárdica. Pero entonces el bloqueo de rama tiene un QRS ancho. Ancho es más de 120 milisegundos. Si el QRS está prolongado, es un bloqueo de rama. Es un trastorno de la conducción interventricular. Y ahí tenemos rama derecha de las de His y rama izquierda de las de His. Entonces, el criterio fundamental que quiero que vean en esta imagen, así es como los van a ver. Cuando vean un QRS ancho, chéquense V1. Ahí es donde tienen que checar. QRS ancho, chequen V1. Y si la imagen que vemos es esta, R es R', es como una M, como la M de la farmacia Guadalajara. Si la ven así, es un bloqueo de rama derecha. Si lo ven así, una Q y una S, y si se fijan, el segmento Z también está hacia arriba, es un bloqueo de rama izquierda. Y con V1 tienen suficiente para decir es un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. También nos va a servir V6, que lo vamos a ver con esta morfología. Por ejemplo, en el bloqueo de rama izquierda vamos a tener esta melladura, ¿ok? Y en el de rama derecha vamos a tener un complejo más o menos isodifásico o una S prolongada. Pero B1 es la que más nos sirve. Entonces, esto que les voy a ir poniendo acá son los criterios. ¿Y qué hay que hacer con los criterios? Pues bueno, si son principiantes, apréndanselo como yo se lo dije, QRS ancho y estas morfologías en B1. Con eso tienen. Pero hay que traer en el celular los criterios. Esos son los criterios de bloqueo de rama derecha, que vamos a ver aquí. Chéquense V1, R, S, R'. La diferencia es que aquí la R' está mucho más hacia arriba, pero es R, S, R' en V1, pero siempre el criterio fundamental es un QRS ancho. Bloqueo de rama izquierda, estos son los criterios. Entonces también hay que tenerlos por ahí. Y así es como van a ver el bloqueo de rama izquierda. QRS ancho y QSV1. Y luego nos vamos a cosas más difíciles que son los bloqueos incompletos. Los bloqueos incompletos tenemos QRS entre 100 y 120 milisegundos. Entonces, cuando vean un QRS más de 120 segundos, bloqueo de rama. Si lo ven entre 100 y 120, son trastornos incompletos. El significado clínico es menor. De hecho, tratamos de ya no utilizar ese término. Entonces, habrá veces donde vean esta morfología pero el QRS no mide más de 120 milisegundos. Es un trastorno incompleto y no es tan necesario, por ejemplo, para fines de examen que me lo describan, probablemente no les vaya a poner eso, pero ténganlo en cuenta, ¿ok? No puedes decir que es un bloqueo de rama si no mide más de 120, pero sí podemos tener bloqueos incompletos y todavía más me pido, podemos tener bloqueos de los fascículos de la rama izquierda. La rama izquierda tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior. Entonces vamos a tener fascículos. Y existen criterios de fascículo anterior, que son estos, y criterios de fascículo posterior, que son estos. Entonces, esto tiene su chiste, es más difícil. Es difícil que yo les vaya a preguntar estos, pero vamos a tratar de verlos después. Y aquí lo que les recomiendo es tenerlos a la mano. Ahorita en el celular es muy sencillo, hay infografías, hay manuales de electro, hay captura de pantalla de esta diapositiva, captura de pantalla de diapositivas de otros videos. Es muy fácil tener en su celular los criterios. Y entonces cuando lean el electro,
identifican esas cosas que están anormales y ahí tienen que ver, ¿cumple criterios o no cumple criterios? ¿Ok? Eso sí, para poder llegar a eso, tienen que identificar, QRS está ancho, la progresión está normal. Entonces, tienen que poder ir identificando lo que es anormal. Y existen todavía cosas más complejas como varios bloqueos juntos, como el bloqueo bifascicular, que esto tiene un bloqueo de rama derecha. Si se fijan, tiene un RSR', y también tiene un bloqueo de fascículo anterior de la rama izquierda. Entonces, es un bloqueo de dos fascículos y es un poco más complejo. La última parte de la presentación es muy importante, que es la secuencia, lo que muy frecuente van a ver gente diciendo datos de lesión, isquemia o necrosis. Que no se debe decir así. Yo trato de no hacerlo, al menos que de plano esté muy apurado, pero no, realmente no se debe decir así. Lo que tenemos que hacer es evaluar, pues sí, los datos de lesión, isquemia o necrosis, pero en las ondas y en los segmentos. Entonces, estamos yendo al análisis del segmento ST y de la onda T, que es lo que nos falta. Pero la necrosis no la vamos a ver ni en el segmento ST ni en la onda T. La necrosis la vamos a ver en la onda Q, en ondas Q patológicas. Entonces, las ondas Q patológicas son aquellas que miden más de 30 milisegundos y que su voltaje es mayor de un tercio, un cuarto o el 25%, en algunas van a verlo así, de la onda R. Entonces, son ondas Q profundas y largas. Ondas Q que duran y que son de mayor voltaje. A diferencia de estas, por ejemplo, en algunas derivaciones, en algunas personas, sobre todo cuando son obesas, el corazón está horizontalizado, podemos llegar a ver ondas Q en V6, así chiquititas, o en D3, eso es muy frecuente en D3, chiquititas. Esto no es una onda Q patológica, la onda Q patológica es una onda Q profunda y que dura. Excepto en V1, V3, ahí siempre son patológicas. Entonces, chéquense este ejemplo. Aquí que estamos viendo ondas Q en D3 y en AVF. Esto es lo que y en D2, perdón. Esto es lo que nosotros conocemos como complejos QS. O sea, aquí no hay ninguna R. Aquí es una Q y una S. Q y S. Aquí sí hay una R pequeña, pero es Q y una R pequeña. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos describir esto, lo describiríamos como un complejo Q en mayúscula y R pequeña. ¿Ok? Que no pasa nada si no lo hacen, pero es lo que normalmente tratamos de hacer. Este es un complejo QS. Entonces, estas ondas Q patológicas nos hablan de necrosis, de tejido muerto. Entonces, normalmente las vamos a encontrar cuando los infartos ya pasaron. Ya pasaron, el infarto ya pasó hace tiempo o acaba de pasar, pero ya pasó demasiadas horas. Esta necrosis miocárdica, complejos QS, que las vamos a ver, es importante identificarlos y también identificar en qué cara están. Entonces, acuérdense las caras. D2, D3, VFB en la cara inferior. Entonces, esto es un infarto antiguo de la cara inferior. Entonces, ondas Q patológicas tienen esos criterios y hay que tenerlos en cuenta. Ahora, el segmento ST, aquí es donde tenemos que ver que el segmento ST habla de lesión. Segmento ST es igual a lesión y onda T es igual a isquemia. Entonces, la repolarización ventricular, la onda T, como ustedes la van a ver, la onda T suele o debería de ser positiva. Perdón. La onda T normalmente va a ser positiva, como la ven aquí, positiva. Excepto en AUR, ya ven que en AUR todo es negativo. Entonces, si nosotros tenemos una onda P, un QRS, aquí les voy a poner un QS, y la onda T debería ser positiva, y si ustedes ven la onda T negativa, pues ya tenemos problema. Esto es una alteración de la repolarización. ¿Ok? Entonces, la onda T habla de isquemia. ¿Ok? Y el segmento ST habla de lesión. Las dos cosas las podemos llegar a ver en los distintos grados de cardiopatía isquémica, en anginas, estable, angina inestable y en infartos, ¿ok?
Cuando la onda T es anormal, pero es negativa, hablamos de isquemia subepicárdica, como lo podemos ver aquí. Y podemos tener algunas ondas T negativas no tan profundas y ondas T negativas muy profundas. Por ejemplo, aquí que tenemos onda T negativa, pero también tenemos segmento ST, que es esta parte hacia abajo. Ese segmento se llama infradesnivel. Tenemos infradesnivel hacia abajo y supradesnivel hacia arriba. Entonces, la onda T negativa es igual a isquemia, como ya dijimos, subepicárdica. Subepicárdica, ¿ok? Pero podemos tener T's positivas anormales. Esto yo no lo tomaría en cuenta como tal, pero podemos tener T's positivas que sean anormales y esto se habla de isquemia subendocárdica, ¿ok? Ahora, ¿cómo decimos que una onda T es anormal? La onda T normal, como vemos aquí, y le voy a dar más zoom, chéquense esta onda T que es anormal. La onda T normal, perdón, no es simétrica, chéquense, no es simétrica, ¿ok? La onda T normal, si se fijan, va hacia acá, y este va un poquito más hacia arriba. No es simétrica. La primera rama va un poquito más acostada que la segunda rama. Cuando se vuelve simétrica, como vemos aquí, chéquense, prácticamente tiene el mismo ángulo, los dos. Esa es una T de isquemia. Entonces, las T simétricas son de isquemia. Y tenemos estas ondas T más profundas que, esta se les llama onda T gigante, tiene otro significado, pero son ondas T anormales y cuando la ven negativa, usualmente es isquemia subepicárdica. Las ondas T acuminadas o de alto voltaje se pueden ver en algunas alteraciones electrolíticas como la hipercalemia, pero también en, como ya les dije, isquemia subendocárdica. Entonces, onda T hacia abajo, subepicárdica, y onda T hacia arriba, subendocárdica. Tendrán la opción de meterse a la fisiopatología de por qué pasan estos vectores de isquemia, estas alteraciones. Vale la pena que lo revisen para entenderlo mejor. Pero si de por sí seguramente ya están confundidos, esto los va a confundir más. Entonces, ondas T negativas, isquemia subepicárdica, pero acuérdense, vimos ya el patrón de Stern, que también es onda T negativa. Los podemos ver también en estas cosas, en marcapasos, pericarditis y en algunas alteraciones neurológicas. Las ondas T acuminadas usualmente las vemos en isquemia subendocárdica, en sobrecargas diastólicas y en hipercalemia, ¿ok? Entonces, principalmente acuérdense, isquemia, onda T igual isquemia, también otras cosas, pero sobre todo isquemia. Y el segmento ST lesiona. Segmento ST es muy importante. Los infartos se clasifican de acuerdo a lo que pasa en el segmento ST. Obviamente, cuando veamos infartos, ya vimos algunos pacientes con infartos. De hecho, ya tienen asignada una tarea de un electro con un infarto. Pero el segmento ST normal debería ser así, isoeléctrico. Y acuérdense que hay un punto que nosotros tenemos aquí, que es el punto J. El punto J, cuando está hacia abajo, hablamos de infradesnivel, desnivel negativo. Y cuando pasa esto, es lesión, ¿ok? Que es como peor que la isquemia, lesión ya es más, es peor que la isquemia y es lesión subendocárdica. Entonces, esta es al revés de la T. La T para abajo era isquemia subepicárdica, pero no, aquí es la lesión subendocárdica. Y cuando el segmento ST está hacia arriba, es lesión subepicárdica. Entonces, el ST es al revés que la T, ¿ok? Entonces, datos de lesión subepicárdica. De estos, el peor siempre es este. El segmento ST elevado en el contexto de un infarto habla de una oclusión total de la arteria coronaria y son los infartos con elevación. Son esos que requieren cateterismo urgente o trombolisis urgente. ¿Ok? La lesión subendocárdica a veces sí requieren cateterismo, pero se pueden tratar de otra forma. Entonces, ¿qué tienen que aprender? Que el segmento ST debería estar recto y que la onda T debería ser positiva y que si empezamos a ver estas alteraciones,
pues ya hablamos de problemas, ¿ok? Chéquense este ejemplo. En estos dos casos hay dos diferentes tipos de elevación. Entonces, al segmento CT a veces también le checamos la morfología. Convexa y cóncava. La convexa siempre es grave, es isquémico, lesión isquémica. Entonces, esto no nos gusta, esto es grave y esto tampoco nos gusta, pero usualmente lo podemos encontrar en otras cosas como en algunas patologías, hipertrofias, etcétera, ¿ok? Hay ciertos criterios de elevación del segmento ST. Esto se lo tienen que aprender. Esto es bien importante, ¿ok? ¿Cuándo decimos que un segmento ST está elevado? Cuando es mayor de 1 milímetro de un cuadrito chiquito en la gran mayoría de las derivaciones, excepto en V2 y V3, donde aquí sí hay diferentes puntos de corte. Para hombres menores de 40 años, 2.5 milímetros. Para hombres mayores de 40 años, 2 milímetros. Y para las mujeres, 1.5 milímetros. Entonces, estos son los criterios de elevación del segmento ST. Y la depresión del segmento ST también tiene morfologías diferentes. Puede ser horizontal, descendente o ascendente. Esto no se los voy a pedir. Esto lo van a ir viendo, porque sí hay diferentes morfologías. Yo lo uso, yo siempre lo analizo, pero realmente no es un aspecto tan básico. Entonces, solamente identificar si está con desnivel negativo o con desnivel positivo. Infradesnivel o supradesnivel, o depresión supradesnivel. ¿Ok? Entonces, el segmento ST y la onda T se analizan así. Esto es algo de la fisiopatología, por qué se eleva el ST, por qué se desciende el ST. Vale la pena que lo vayan leyendo. Y como ya mencionamos, las anormalidades de la onda T sí son relevantes y también existe el eje de la onda T. El eje de la onda T se saca igual que el eje del QRS, igual que el eje de la onda P. No debería de ser mayor de 40 grados de diferencia que el eje del QRS. Cuando ocurre eso, usualmente es que tenemos un vector de isquemia o un vector de cicatriz de algún otro tipo de cardiomiopatía. Aquí ejemplos de algunas inversiones de la onda T. Y también tenemos esta, la onda T plana. Esto es bien frecuente que lo otro que les menciono, pero usualmente la onda T plana lo describimos como alteraciones inespecíficas de la repolarización. O sea, son alteraciones de la repolarización, pero no son tan específicas. Ondas T planas. Entonces, la onda T la pueden describir como una onda T sin alteraciones, una onda T acuminada de alto voltaje, una onda T invertida o negativa y onda T plana. Aquí tenemos algunos ejemplos de ondas T picudas. Un poco de la explicación. Y como ya dijimos, supradesnivel del ST, infradesnivel del ST, existen varias causas, no solamente la lesión, eso es lo primero que tienen que pensar, pero los podemos ver en algunas otras causas. Por ejemplo, el supradesnivel lo podemos llegar a ver en algunas miocardiopatías, el infradesnivel lo podemos llevar a ver en sobrecarga sistólica, en la hipocalemia, en el uso de digoxina. Esto ya lo mencionamos. Aquí es otro ejemplo, chéquense este otro ejemplo real. Ondas Q, complejos QS o ondas Q patológicas. Así es como lo tienen que describir. Hay ondas Q patológicas de B1, B2, B3 y B4. ¿Qué quiere decir esto? Que hay necrosis. ¿Y qué caras ven estas derivaciones? Septal y anterior. Es decir, necrosis anteroseptal. Entonces es importante identificar. Esto, pues es lo que pasa. Es la relación espacial de las distintas derivaciones con las caras de cara septal, B3 y B4 ven la cara anterior, B5, B6 ven la cara lateral baja, D1 y AVL ven la cara lateral alta, D2, D3 y AUF ven la cara inferior.
Entonces, las alteraciones que nosotros veamos hay que describirlas con respecto a la cara cuando se traten de lesión, alteraciones isquémicas. Entonces, eso fue una vista de las cosas que nosotros tenemos que revisar al electrocardiograma. Esas son las cosas básicas que nosotros vamos a ver en el electro. Y esta es la secuencia de lectura. 1, para que le tomen ahí una captura de pantalla si gustan. Y tenemos una versión un poco más resumida, que es la que les ponía aquí. Me gustaría que viéramos este electro, otra vez regresándonos al electro inicial. Entonces me voy a regresar hasta el final, hasta el principio, perdón. Este. Es un electro normal. ¿Cómo lo describiríamos? Bueno, este es un electrocardiograma con una técnica estándar que, sí, ahí en la técnica estándar podría decir, tomado a 25 milímetros por segundo, a 10 milímetros por milivoltio, con una técnica adecuada. Colocación adecuada de los electrodos. ¿Cómo lo vemos? Pues el ABR es negativo y de 1 es positivo. ¿Ok? Está en ritmo sinusal. Hay una onda P antes de cada QRS y la onda P es positiva en D1, D2, ABF y negativa en AVR. Chéquense la onda P aquí. Entonces, este es un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de, y ahí van a utilizar su método, pero este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto. La onda P tiene una duración de 80 milisegundos o 0.08 segundos, como lo quieran decir, con un voltaje normal de 5 milivoltios. A veces nomás describo, por ejemplo, yo a veces nomás describo la duración, ya no escribo el voltaje si no está alterado, pero para fines de aprendizaje sí deben de hacer duración, voltaje. Y con un eje de la onda P perdón, el eje de la onda P en este paciente está a 75 grados. Igual a ustedes no les voy a pedir el eje de la onda P, pero así es como se describe. Intervalo PR de 160 milisegundos. URS de 80 milisegundos con un eje ventricular a 60 grados. La transición del vector se encuentra en V4 sin datos de hipertrofia. Ese es más que nada la descripción del QRS en este paciente. El intervalo QT en este caso es normal. En este caso mide 320 milisegundos, pero tendríamos que corregirlo de acuerdo con la frecuencia cardíaca y estoy seguro que nos va a dar un intervalo QT normal. Pero hay que mencionar la medición del intervalo QT. Sin alteraciones del segmento ST, chéquense cómo el segmento ST es isodifásico en cada derivación, y sin alteraciones de la onda T. Y así tenemos la descripción de este electrocardiograma y la conclusión sería electrocardiograma dentro de parámetros normales. Esa es la descripción de un electro, la descripción completa de un electro. Obviamente hay electros más sencillos que otros, pero eso es la descripción, eso es lo que les voy a pedir, cómo describir un electro y la conclusión, ¿sí? También es importante y sobre todo cuando vayamos viendo algunas patologías, pues ahí es donde las irán bien. Por ejemplo, si les pongo un electropatológico, a lo mejor no les pido un diagnóstico exacto, así de que dime de dónde viene la extrasístole ventricular tal, pero a lo mejor les pido, identifica, bueno, el ST, hay datos de lesión subepicárdica en la cara, en las derivaciones B1, B4, es decir, en la cara anteroseptal. Perdón. Entonces, eso es lo importante es que lo entiendan y que lo puedan llegar a ver. Y pues ya nada más, las últimas 3 diapositivas son Augustus Waller es la persona, el médico que hizo el primer registro gráfico de la actividad del corazón utilizando un electrómetro capilar, ¿ok? Utilizando ácido sulfúrico como conductor, pero el que hizo las primeras derivaciones pues fue Wilhelm Einthoven, que usó esto. Eso es un galvanómetro de cuerdas, ¿ok? Y fue la primera parte básica, pero fue Frank Wilson el que nos dio las bases para el electrocardiograma
estándar que nosotros conocemos. La descripción de las derivaciones precordiales, de la central terminal de Wilson, de las derivaciones de las extremidades. Esas son las tres principales personas que contribuyeron al desarrollo del electrocardiograma. ¿Sí? Y bueno,